¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy les traemos un resumen con las noticias más importantes de nuestra sección de Nacional y el Mundo, directamente del periódico El Vigía de este 24 de noviembre de 2025. Vamos a desglosar los temas clave. Y bueno, arrancamos en México con dos historias que de verdad son urgentes. Ambas tienen que ver con la justicia o más bien con la falta de ella. Son casos que nos ponen de frente las fallas del sistema y lo vulnerables que son tanto los que informan como los ciudadanos de a pie. Empezamos con una noticia terrible: el asesinato del periodista Eber López allá en Oaxaca. Lo mataron en su propio estudio, un lugar que debería ser seguro. Él ya había denunciado amenazas desde 2019, y su muerte, lamentablemente, se suma a una lista que no para de crecer. Y para que nos demos una idea de la magnitud de esta crisis, solo hay que ver esta línea de tiempo. O sea, en apenas unas semanas, 5 periodistas asesinados en diferentes partes del país. Eber López fue el quinto. Cada uno de estos nombres es una voz que ya no está, y un recordatorio de que la impunidad sigue ganando terreno. 28. Esa es la cifra según la organización Artículo 19. 28 periodistas asesinados en lo que va de la actual administración. Es un número que nos grita el peligro que significa ser periodista en México. Ahora, para ponerlo en perspectiva, chequen esta gráfica. Compara los asesinatos en los primeros años de los últimos sexenios. Como pueden ver, la barra de la administración actual ya superó a las anteriores. Esto perfila a este gobierno como el más peligroso para la prensa en la historia reciente de México. Los datos son fríos y no mienten. Esta frase lo resume todo de una manera brutalmente clara. Estamos viviendo el periodo más letal para la prensa en más de 20 años. Así de simple y así de grave. Y ojo, la violencia no solo amenaza a quienes informan. El sistema de justicia le falla también, y muy feo, a los ciudadanos. Fíjense en esta pregunta. ¿Conoces a estas personas? Esas palabras nos abren la puerta a una historia de terror, una donde la violencia viene directamente del Estado. La historia es la de una mujer a la que vamos a llamar Jimena. En 2019, la detuvieron en Morelos sin un motivo claro. Fue brutalmente torturada por agentes estatales. La liberaron un mes después y simplemente desapareció. Nadie sabe dónde está. Su caso es un retrato del abuso de poder y la impunidad total. Ahora, pasemos a otro tema, pero que está muy conectado. Vamos a ver cómo estas tragedias individuales en realidad son síntomas de problemas mucho más grandes en México, sobre todo en algo tan básico como la salud. Hablemos del sistema de salud. El INSABI, que se supone debería garantizar medicamentos, está mostrando unas fallas gravísimas. Miren estos datos. Más de un tercio de las recetas en hospitales y centros de salud no se surten por completo. Y peor aún, hay un porcentaje de gente que se va con las manos completamente vacías. Y lo más increíble es que no hablamos de medicamentos rarísimos o supercaros. Para nada. Vean la lista. Falta lo más básico. Para la diabetes, para la hipertensión, hasta el paracetamol. Medicinas que son esenciales para muchísima gente. Claro, cuando el sistema falla de esta manera, el costo humano es devastador. Y esto nos lleva a preguntas que se quedan en el aire. Preguntas sobre quién se hace responsable. Como en el caso de Keren Vallejo, que murió en una clínica del IMSS en Mexicali justo después de tener a su bebé. Y en un contraste que la verdad se siente hasta extraño, mientras vemos estas crisis de vida o muerte en el sistema de salud, la atención de muchos medios se va a la vida personal de figuras públicas, como la boda de la exlideresa sindical Elba Ester Gordillo. Bueno, ahora vamos a ampliar la vista. Salgamos de México y veamos qué está pasando en el escenario internacional, porque hay también las presiones geopolíticas y económicas están llegando a puntos críticos. En Europa, la cosa estaba que ardía. Escuche nada más esta advertencia tan dura que lanzaba en su momento el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, sobre la situación en Ucrania. Con más de 100,000 soldados rusos en la frontera, la tensión era máxima. Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, Estados Unidos enfrentaba a sus propios demonios. Este 7.5% representa la inflación más alta en 40 años, un problemón económico que le pega directo al bolsillo de la gente. Y cambiando a un tema social, hay datos nuevos que nos muestran el impacto tan inmediato y drástico que tuvo la nueva ley de aborto en Texas, que es súper restrictiva. El número de abortos se desplomó un 60%. ¡60! En un solo mes. Pasaron de más de 5,000 a menos de 2,200, lo que obligó a miles de mujeres a tener que buscar ayuda en otros estados. Y para terminar, vamos con una historia que nos recuerda que hay batallas por los derechos más básicos que duran años, décadas enteras. En este caso, la lucha por el derecho a la tierra. Imagínense esto, una comunidad indígena en Guatemala ha tenido que llevar a su propio gobierno a una corte internacional. ¿Por qué?
Porque llevan más de 40 años peleando para que el Estado les reconozca la propiedad de sus tierras, las tierras de sus ancestros. Y las palabras de su líder Rodrigo Tot lo dicen todo. Resumen el costo personal tan profundo de esta espera. Son décadas de dolor, de frustración y de una violencia que incluso le quitó la vida a su hijo. Es que su lucha no es nueva. Es una historia de promesas rotas que empezó por allá de los años 60. Fíjense, hasta pagaron por sus tierras en los 80s y nunca les dieron los papeles. Ahora, su caso podría sentar un precedente legal importantísimo para los derechos de los pueblos indígenas en todo el continente. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Después de ver al periodista en riesgo en México, a la comunidad luchando por su tierra en Guatemala y la tensión en Ucrania, ¿qué es lo que une a todas estas batallas por la justicia, la seguridad y la dignidad? Les invitamos a seguirnos en las redes sociales de Periódico El Vigía, para no perderse nuestros demás análisis y seguir profundizando en estas y otras historias. Gracias por acompañarnos.